Amables oyentes de la Radio Nacional de Colombia, muy buenos días. Hoy es sábado 17 de marzo. Ya pasaron las elecciones, ya se eligió el nuevo Congreso de la República y pues ustedes tendrán hoy un resumen de cómo quedó compuesta la Cámara de Representantes para el próximo cuatrienio. Soy Diego Fernando Monroy, el jefe de la Oficina de Información y Prensa de la Cámara de Representantes, y me acompaña en cabina Carlos Alberto González, periodista de la Oficina de Información y Prensa. Carlos Alberto, buenos días. Y ¿qué tenemos para el día de hoy? ¿De qué le vamos a hablar a todos nuestros oyentes que se levantan a esta hora, que se levantan en el campo, que salen a ordeñar, que salen para sus trabajos? Hola Diego, oyentes, muy buenos días. Como siempre, ellos fieles a nuestra sintonía, al programa de Frecuencia Legislativa, al programa del noticiero de la Cámara de Representantes. Pues Diego, hoy vamos a llevarles un especial, todo lo que pasó en esta jornada democrática, en la jornada de elecciones del pasado domingo. Tenemos informes con analistas, politólogos, también informes de cómo quedó el mapa político conformado, cómo va ahora estas nuevas generaciones que llegaron al Congreso van a influir en decisiones importantes. Se marca también la pauta a raíz de estas consultas interpartidistas para esta elección presidencial que ya se avecina. También me acompaña en cabina el señor Alejandro Márquez. Alejandro, buenos días. Buenos días, Dieguito, y buenos días a nuestros compañeros y a todos los oyentes. Y efectivamente, pues además del resumen electoral, pues hay que recomendarle a todos los oyentes que hay que hacer deporte, además de colaborar con la democracia del país. Qué bueno, Alejandro. Aquí llegan los titulares, tres voces de la Oficina de Información y Prensa con Tatiana Pedrosa, Carolina Tamayo y Lina Otero. Traen los titulares para este sábado. Bienvenidos. Se cumplieron las elecciones a Congreso con grandes sorpresas que marcaron la tendencia de que el clientelismo ya no camina. Centro Democrático y Cambio Radical arrollaron en la jornada democrática. El Partido Liberal revivió sacando 35 representantes a la Cámara, mientras que la U se rajó en Bogotá. La abstención fue derrotada levemente al votar algo más de 3 millones de colombianos en comparación con las elecciones de 2014. Las elecciones dejaron un Congreso renovado en más del 60%. Las viejas costumbres y maquinarias politiqueras se encuentran entre las grandes derrotadas. Iván Duque y Gustavo Petro resultaron triunfadores en las consultas interpartidistas. El oso de la jornada democrática lo protagonizó la registraduría, que se quedó corta en la expedición de tarjetones para las consultas. Los resultados de las elecciones legislativas trazaron las pautas para lo que será la contienda por la presidencia de la República. Las coaliciones serán inevitables en la carrera por la máxima magistratura del país. El expresidente Álvaro Uribe sigue demostrando que es el fenómeno político en las últimas décadas al obtener la mayor votación a Senado. El profesor Antanas Mocus, sin hacer campaña y sin mermelada, les dio ejemplo a muchos veteranos del Congreso que resultaron chamuscados. Delfines, académicos y politólogos entre las nuevas caras del Congreso. Entró en funcionamiento la Justicia Especial para la Paz, la JEP, aprobada en el acuerdo con las FARC. Este tribunal se encargará de juzgar todos los delitos cometidos en el marco del conflicto armado. Gobierno y ELN reanudaron las negociaciones de paz en Quito, Ecuador. El quinto ciclo de conversaciones fue suspendido por la violenta escalada terrorista que desató en todo el país el grupo alzado en armas. Aquí comienza Frecuencia Legislativa con Diego Fernando Monroy, Carlos Alberto González y Alejandro Márquez. Mesa Directiva Cámara de Representantes. Presidente Rodrigo Lara Restrepo. Primer vicepresidente Lina Barrera Rueda. Segundo vicepresidente Germán Carlos Sama López. Secretario general Jorge Mantilla Serrano. Directora administrativa María Carolina Carrillo. Frecuencia Legislativa, el noticiero radial de la Cámara de Representantes. Sábados y domingos de 6:30 a 7:30 de la mañana. Iniciamos este sábado con información de las elecciones que se llevaron a cabo el pasado 11 de marzo. Se cumplieron las elecciones para elegir al nuevo Congreso y algunos todavía están en la sala de quemados reponiéndose de las llagas, entre ellos algunos veteranos en el legislativo, como el conservador Telésforo Pedraza, Ángel Custodio Cabrera, entre las mujeres la liberal Clara Rojas, y en el Senado otros se chamuscaron también como José Obdulio Gaviria, Alfredo Rangel, ambos del Centro Democrático, y el cristiano Jimmy Chamorro del partido de la U, que
con tantas oraciones no le alcanzaron para permanecer en el legislativo, pues también resultó chamuscado, Carlos Alberto. Así es, Diego y Alejandro, unos ríen, otros lloran, ese es el juego electoral, y es que, compañeros, la repartición de esta torta política en el Congreso tuvo muchas sorpresas y partidos como el Liberal revivieron y también el Centro Democrático y Cambio Radical repuntaron. El partido de la U, uno de los perdedores en Bogotá, no sacó ningún representante y el Partido Conservador tuvo un leve repunte. Las FARC quedaron congeladas y solo tendrán representación en la Cámara con los 5 representantes que se acordaron allí en la firma del acuerdo de paz. Y otros 5 también en el Senado de la República, Carlos Alberto. Le cuento que se eligieron 165 escaños. Y entre ellos el Partido Liberal fue el que más sacó curules en la Cámara de Representantes con 35. Pero hay que recordar que esos 165 se van a convertir en 171 porque son 5 para las FARC y uno de estos para el perdedor en la segunda vuelta presidencial, que sea la fórmula vicepresidencial. Sí, señor, así es. Hay que llamar la atención, Diego y Carlos Alberto y oyentes, que la abstención fue una de las derrotadas al aumentar la cifra de participación de votantes este año, que llegó al 47.8%. Frente al 43.58% en 2014. Sí, señor, y es que votaron de 36, algo más de 36 millones, casi 36 y medio de personas habilitadas para votar, lo hicieron en 17, casi 18 millones, y con esta votación se logró reducir la abstención al 51,2%. Oiga, el oso y el lunar de estas elecciones lo protagonizó la Registraduría General de la Nación, que se quedó corta con la expresión de tarjetones para las consultas interpartidistas, y esto generó tropiezos y algunos problemas de orden público en algunos puestos de votación en Bogotá, en Medellín y otras zonas del país, porque se acabó el tarjetón de la consulta por Colombia, que lo integraban Iván Duque, Marta Lucía Ramírez y el ex procurador Alejandro Ordóñez. Sí, hoy también hubo quejas de parte del grupo político de Gustavo Petro, que también dijo que había habido muchas fallas en la entrega de estos tarjetones, y hoy no tenemos respuesta concreta de la registraduría de qué fue lo que ocurrió con esta situación. Pero lo que a uno le extraña, Diego y Alejandro, es que según el registrador fueron 30 millones de tarjetones, 15 y 15 para cada consulta. ¿Y cuántas fotocopias? Y ese fue el negocio, ¿no? Fotocopia en forma. La fotocopiaduría del Estado civil. Y el ministro de Hacienda aclaró que hubo recursos suficientes para responder a esta situación y hay un desencuentro entre las opiniones de la registraduría y lo que dicen desde el Ministerio de Hacienda. Oiga, pero ya la Procuraduría anunció investigaciones por todo esto. Incluso, le cuento una cosa, ya tenemos prácticamente la primera congresista con silla vacía, porque se encontró el siguiente día de las elecciones a una integrante del Partido Conservador que era representante de la Cámara y ahora va a ser senadora, con al parecer armas, dinero y mercados. Ya la suspendió el partido. El Procurador General Fernando Carrillo ha dicho que no hay que dejar que se posesione esta senadora. No, y ya fue suspendida y viene también ahora investigaciones, además de disciplinarias penales. Sí, señor, la Casa Blanca le denominaron la operación, ¿no? Encontraron armas, mercados, más de 250 millones de pesos, y todo esto decían que era la mermelada de la compra de votos. Pero además hay una cosa grave, y encontraron archivos certificados de pago. Certificados, además, eso se complica para todos los responsables. Esperemos qué dice la Fiscalía y qué dicen las autoridades. Esto es al parecer, como nosotros decimos, presuntamente se encontró esto, no sabemos si le pertenece a ella, ya dirá la justicia qué pasa con esto. Ella es Aida Merlano, ¿no? Sí, señor, pero ¿cómo quedaron las fuerzas distribuidas políticas en Senado y Cámara, Carlos Alberto? Pues Diego, tras estas elecciones del pasado domingo, las cargas políticas en el Congreso quedaron en manos del Centro Democrático, también de Cambio Radical, el Partido Liberal y la Alianza Verde. Los debates van a ser más intensos, sobre todo ahora en temas de paz económicos. Pero este nuevo Congreso, Diego, vislumbra y hace más emocionante esta carrera por la presidencia, y desde ya se empiezan a mover las fichas en este ajedrez político. Sí, señor, en las últimas horas ya el partido de la U ha dicho que está estudiando con irse posibles con alianzas, ¿no? Germán Vargas Lleras
otros dicen que se van con Iván Duque. La Alianza Verde también cocina estrategias, dicen por ahí que Humberto de la Calle, Gustavo Petro. Bueno, esto se va dando poco a poco a medida que van pasando los días, porque en mayo se sabrá en primera vuelta quiénes son, si hay ganador en la primera vuelta, o si no, cuáles son los dos que se van a la segunda vuelta en el mes de julio. Pero el pulso es grande porque todos los que están ya oficialmente en carrera presidencial quieren que las demás fuerzas se aglutinen hacia ellos, y eso está, como ustedes dicen, por decidir en los próximos días. Pero miremos, escuchemos mejor el informe de Carlos García. Sí, bueno, pero antes, Alejandro, la bancada del partido del presidente Santos también ya empieza a tomar algunos visos, algunas cargas, y están decidiendo por quién se van, si por Vargas Lleras o por el uribismo. Sí, señor. Veremos. Pero Carlos García tiene la nota de lo que pasó y cómo quedó el Congreso de la República. El mapa político colombiano cambió tras las elecciones del 11 de marzo. El Congreso de la República, que se posesionará el próximo 20 de julio, será diferente al que asumió hace 4 años. Para esta nueva legislatura, el poder político tendrá una distribución muy diferente, en la que el Centro Democrático, Cambio Radical y Alianza Verde son los principales vencedores de la jornada, y partidos como la U y Opción Ciudadana los menos favorecidos. Ayúdenle al Centro Democrático a tener más senadores y más representantes, en la certeza de que no vamos a quedarles mal. El partido del expresidente Álvaro Uribe logró la primera votación al Senado. Sin embargo, pasará de tener 20 curules a tener 19 asientos en ese recinto. Un resultado que estuvo jalonado principalmente por el exmandatario, cuyo nombre logró más de 860,000 votos, con lo que se convirtió en el candidato al Congreso más votado y logró impulsar la lista de su partido al primer lugar. Habla la senadora María del Rosario Guerra. Porque esa es la política que sabemos hacer, es una política de diálogo con los ciudadanos, de diálogo con los empresarios, una política donde no haya falsas promesas, sino que se vea el compromiso por defender los intereses más nobles de Colombia. En la Cámara de Representantes, Cambio Radical se hizo este domingo a 30 asientos, 14 más que los alcanzados hace 4 años. Con estos resultados, este partido tendrá 46 curules en total, convirtiéndose en la segunda fuerza política del Congreso, así lo afirma Rodrigo Lara, una de las votaciones más altas. El Congreso de la República es como un conjunto residencial, hay buenos vecinos y malos vecinos. Lo que uno no puede hacer es abandonar el barco, entregarle la administración del conjunto residencial a los malos vecinos, a los que se terminan tirando la calidad de vida. Esto es una lucha, una batalla de todos los días. Cambio Radical fue el otro gran vencedor de la noche, pues prácticamente logró doblar su representación en el Congreso. En la votación a Senado, logró treparse al segundo lugar de votación, con lo que consiguió 16 escaños en esta corporación, 7 más que los alcanzados en 2014, cuando ganó 9 curules. En este partido, el principal impulsor lo dieron los candidatos como Arturo Char, Luis Eduardo Díaz Granado, Rodrigo Lara y Richard Alfonso Aguilar, hijo del coronel en retiro Hugo Aguilar. Habla Arturo Char. Nunca hay que perder la fe, este es nuestro país, el Congreso es una institución necesaria, importante, y que hay que darle la oportunidad de renovarlo, y hay bastantes opciones, y los barranquilleros debemos expresarnos masivamente. Otro partido que puede declararse vencedor de la jornada electoral es el Verde, que en el Senado logró 10 curules, 5 más que hace 4 años, y en la Cámara de Representantes 3 más. Uno de ellos es Juan Luis Córdoba. Hay que presentar proyectos de leyes que sean creativos, que generen una competencia sana dentro del mismo sistema, y que haga que las EPS se pellizquen y presten un mejor servicio. En total, los verdes, que tuvieron en Antanas Mocus, con más de 500,000 votos, a su principal elector, tendrán 19 curules para el nuevo periodo legislativo. Quiero llegar al Congreso para que la gente reconozca en él una herramienta de progreso, que la gente pueda confiar en él, que cada colombiano que se acerca a la Plaza de Bolívar se saque una foto teniendo como fondo el Congreso. También celebraron los integrantes de la lista de la decencia, la cual logró poner en el Senado a 4 de sus candidatos y en la Cámara a 2, ambos por Bogotá. Gustavo Bolívar, Aida Bella, Jonathan Tamayo y Gloria Inés Flores serán los senadores que tendrán este partido a partir del 20 de julio. En la cabeza de esta lista está Aida Bella. Por eso creemos que hoy, 25 años después, podemos volver a tomar la consigna de los jóvenes. Podemos no solamente salvar a Colombia, sino cambiar a Colombia.
Como estaba previsto, las pérdidas más fuertes llegaron para el partido de la U, el cual pasó de ser la primera fuerza en el Congreso a un modesto cuarto lugar con 39 escaños. El partido de gobierno se hizo en el Senado con 14 asientos, 7 menos que en 2014, y en la Cámara de Representantes logró 25 curules, 11 menos que las elecciones pasadas. Roy Barreras, Roosevelt Rodríguez, José López y José David Name son algunos de los nombres de este partido que escucharán en el Senado. Habla a propósito en Frecuencia Legislativa Armando Benedetti. La democracia ya no existe porque el término democracia es de que el pueblo tiene el poder, pero el pueblo hoy no tiene el poder. También llegará al Congreso de la República la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común FARC. Las listas de la antigua guerrilla lograron una votación que apenas superó los 80.000 votos, con lo que se ubicaron muy lejos del umbral, por lo que solo recibirán las 10 curules producto de los acuerdos de paz con el gobierno nacional. Habla Iván Márquez. No sé, ¿no? Hay gente que nos apoya, otros que nos adversan. Entendemos eso y no nos vamos a complicar la vida, ¿no? Si no nos creen, pues que esperen un tantico y miren los hechos, ¿no? Nosotros tenemos un compromiso firme. Por último, las circunscripciones indígenas del Senado se quedaron en manos de AICO y el MAIS, movimiento este último, que también logró el escaño indígena en la Cámara. Por su parte, las comunidades afrodescendientes estarán representadas en la Cámara por el Consejo Comunitario Ancestral de Comunidades Negra Playa Renaciente y por el Consejo Comunitario La Mamuncia. De este grupo se destaca César Pachón, líder agrario. Para que miren todos ustedes cómo es el Senado de la República de Colombia, cómo es la Cámara y cuál es la responsabilidad de todos ellos. Para Frecuencia Legislativa informa Carlos García. Carlos, gracias por la información. Y pues en la repartición de la torta política en el país, la Cámara de Representantes tuvo una renovación, Carlos Alberto, del 68%, al resultar elegidos 113 nuevos congresistas para el periodo 2018-2022. 52 representantes mantuvieron su curul y fueron reelegidos. Sí, señor, y entre estos representantes más votados aparecen Eduardo Rodríguez, muy amigo de esta casa, Germán Navastalero, Inti Asprilla, entre otros. Pero dejemos que sea Carolina Tamayo quien nos cuente más sobre el tema. El pasado 11 de marzo de 2018, los colombianos decidieron la conformación de nuestro cuerpo legislativo. Encontramos que el partido Cambio Radical logró 14 curules de más a comparación del año 2014, quedando actualmente con 30 escaños, siendo la cabeza de lista Hernando José Padaví con un total de 79.518 votos. El Partido Centro Democrático obtuvo 13 curules de más para un total de 32 curules, siendo el representante Eduardo David Rodríguez el más votado con un total de 103.930 votos. El Partido Alianza Verde alcanzó 3 curules de más, quedando con un total de 9 curules, y su representante más votado fue Inti Raúl Asprilla con 99.177 votos. El Polo Democrático perdió una curul, quedando únicamente con 2 representantes, y el doctor Germán Navastalero obtuvo una votación de 39.145 votos. El Partido Liberal perdió 4 curules y se consolida este año con su representante más votado, Silvio José Carrasquilla Torres, con 57.214 votos. Encontramos que el Partido Conservador perdió 6 curules y quedó con 21 curules para estos años legislativos, y su representante con mayor votación fue el señor Yamil Hernando Arana con 76.574 votos. Opción Ciudadana perdió 4 curules, quedando con 2 con la representante Milene Jaraba Díaz con una totalidad de 65.219 votos. El Movimiento Alternativo Indígena y Social MAIS alcanzó una curul con César Augusto Pachón con 28.964 votos. El Partido de la U perdió 12 curules, quedando con un total de 25, y su representante más votado, Wilmer Ramiro Carrillo, con 66.487 votos. Al año 2018 se creó un partido nuevo, el cual logró 2 curules, siendo María José Pizarro la más votada, con 77.800 votos, para el Partido de la Decencia. El Partido Mira alcanzó 2 curules con su representante Irma Luz Herrera Rodríguez, la más votada, con 33.282 votos. Y el Partido Colombia Justa y Libres obtuvo un escaño con el señor Carlos Eduardo Acosta con 113.878 votos. Así queda conformada la nueva legislatura colombiana hasta el 2022. Carolina, gracias por la información. Alejandro, hablemos ahora de las maquinarias políticas, porque según los analistas estas elecciones no les fue muy bien,
porque para muchos de los expertos fueron los grandes derrotadas estas maquinarias políticas, porque el fenómeno, y se lo voy a decir, el fenómeno de las elecciones fue Antanas Mockus. Pero total. 500.000 votos. No, y es votos que de opinión. No, y el hombre le dio ejemplo y le dio palo y le arrasó con los grandes veteranos de la política, sin mermelada, sin hacer campaña. El hombre pasó sobrado. Carlos y Diego y oyentes, y es que como dicen popularmente, la gente ya no está comiendo cuento. Cada vez resulta pues más difícil convencerlos y los políticos no la tienen fácil ahora. Y el ejemplo de ello, pues lo que ustedes están hablando o lo que estamos aquí debatiendo es el ejemplo del doctor Telésforo Pedraza, que con más de 15 años en el legislativo salió chamuscado. Sí, señor. Hay desinterés, insatisfacción con la política tradicional y por eso la renovación se hace necesaria. Nuestro periodista Edgar Pacheco conversó con analistas y analizó, valga la redundancia, cómo quedó el Congreso de la República. Con más del 60% será renovada la Cámara de Representantes. Los expertos manifiestan que la legislatura para el periodo 2018-2022 será diferente. Partidos como el Centro Democrático, Cambio Radical y la Alianza Verde serán los grandes protagonistas. Sin embargo, los expertos manifiestan que la corporación tendrá una nueva renovación con nuevos aires. Así lo manifiesta Navarro Wolf. Bueno, primero de todo decir que la renovación de partidos y movimientos políticos en la Cámara es infortunadamente menor que en el Senado. Sí, efectivamente la Alianza Verde pasó de 6 representantes a la Cámara a 10, pero el pueblo disminuyó, aparecieron 2 de los decentes y los 5 de las FARC. Pero es una renovación menor, en el Senado fue mayor proporcionalmente la renovación. Entendida no como cambiar caras, en la Cámara de Representantes cada 4 años se cambian muchas caras, sino como cambiar partidos, la composición del tamaño de los partidos en esta corporación. De todas maneras es importante porque hay una bancada alternativa más grandecita, no suficientemente grande, todavía hay que hacer mucho más, pero sí un poco más grande la bancada alternativa de la nueva Cámara de Representantes. Por su parte, Jan Basset, director del Observatorio de Procesos Electorales de la Universidad del Rosario, manifiesta que favorecerá la imagen de la Cámara de Representantes la presencia de nuevas figuras del centro de izquierda y la disminución de representantes que eran elegidos por sus maquinarias regionales. Aquí lo que hemos visto en estas elecciones del Congreso es, digamos, una relativa baja, digamos, del peso de las maquinarias regionales a favor del voto de opinión, lo que no significa que desaparecen estas maquinarias, pero digamos que tuvieron un poco menos de espacio en estas elecciones por varias razones, porque no fue una elección de reelección, porque, digamos, los escándalos previos de Odebrecht, etcétera, pues, de cierto modo incitaron mucho a la cautela a los políticos y también a los financiadores. Entonces, en este momento estamos, yo creo, una situación un poquito mejor que antes, pero evidentemente hay que ver si eso se va a mantener. Entre tanto, el analista y profesor de ciencia política Rubén Sánchez señaló que la nueva cara de la Cámara trae personajes con gran trayectoria y reconocimiento político que harán un gran papel en la corporación. Es evidente que ha ingresado un grupo de gente distinta, que no sé qué tanto aportan estos 4 años, porque depende un poco también de la evolución que tomen las cosas. Pero desde luego eso evidencia que hay una insatisfacción muy grande, buena parte de la población, con la política tradicional, de manera que eligió a gente joven o distinta o que ya tiene cierta experiencia y cierto renombre, como el profesor Mockus. Por su parte, el analista político Pedro Medellín manifiesta que la mayoría de los nuevos integrantes tienen carrera política que fortalecerá las decisiones en la Cámara de Representantes. Me parece que es muy interesante. Muchos de ellos tienen una composición o que vienen de ser alcaldes o gobernadores o concejales o diputados. Me parece que hay un tema que es importante de carrera política profesional. Ese es un tema. Lo segundo es que hay un proceso ahí de renovación que me parece importante, especialmente la Cámara, por ejemplo, el aporte que le puede hacer la lista de gente del Centro Democrático a la Cámara, o la lista de los nuevos que hay en los partidos tradicionales, que también revelan un cambio interesante. Este próximo 20 de julio se posesionará el nuevo Congreso, donde estarán nuevos movimientos políticos como la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común FARC y Partido Decentes del candidato presidencial Gustavo Petro, representaciones políticas que seguramente harán protagonismo en grandes decisiones que esperan beneficiar a los colombianos. Avanza la mañana de este sábado aquí en Frecuencia Legislativa a través de las 51 frecuencias de la Radio Nacional de Colombia. Estamos hablando a todos los oyentes que se acaban de conectar
sobre cómo quedó el Congreso de la República para el cuatrenio 2018-2022. Hablemos ahora de las elecciones del nuevo Congreso que marcan una pauta en la carrera presidencial, Carlos Alberto. Sí, señor, pues estas cargas políticas con poder en el legislativo, como el Centro Democrático, Cambio Radical, el mismo Partido Liberal, que le fue muy bien, pues inclinan ya esa balanza fuertemente a favor de la derecha, que se consolidó, además con el triunfo de Iván Duque en la consulta para elegir candidato a la presidencia. Sin embargo, la cosa, según analistas, está muy, muy pareja. Alejandro, las coaliciones estarán a la orden del mejor postor y habrá más bien que esperar qué sucede en el primer envión y en la primera vuelta que se desarrollará en el mes de mayo. Diego, hay que llamar la atención que Gustavo Petro fue el otro triunfador de la consulta por la inclusión social y la paz, y en la que derrotó a Carlos Caicedo y se consolidó como el candidato presidencial de la izquierda, y ahora empezó a hacer coqueteos para ver quién se le une, quién se va con él, quién lo fortalece para llegar a la máxima magistratura del país. Pero mire, están divididos los verdes porque hay unos que dicen que Petro no, y hay otros dicen que Petro sí. Esperar, amanecerá y veremos, como dice Juan Carlos. Pero estas elecciones, este nuevo Congreso, ¿cómo influye en el mapa en víspera de una elección presidencial? Le preguntamos a nuestro periodista Wilder Luis, quien se conecta hasta ahora con Frecuencia Legislativa. Después de los resultados de las elecciones legislativas del pasado domingo, quedaron más dudas que certezas sobre el camino a la presidencia de la República. Con la alta votación que obtuvieron Iván Duque y Gustavo Petro en sus respectivas consultas, además la alta favorabilidad de Sergio Fajardo en las encuestas y la experiencia de Germán Vargas Lleras y el carisma de Humberto de la Calle, hacen pensar que el camino hacia la Casa de Nariño estará para alquilar balcón. Sobre esta situación dialogamos con importantes analistas políticos para estudiar el tema de cara a la elección del presidente de la República el próximo 27 de mayo. Héctor Riveros, politólogo, explicó que los candidatos que salieron ganadores en las consultas de este fin de semana tienen una ligera ventaja. Sin embargo, no descarta que los otros candidatos empiecen a tomar fuerza en estas semanas de campaña formal. Yo diría, hoy por hoy, Duque va un poco arriba, después Petro y después están los otros tres, pero no muy lejos, con muchas posibilidades, y además hay claramente partidos como la U, el Partido Conservador, que todavía no han elegido candidato. Y a eso hay que sumarle pues el altísimo porcentaje de ciudadanos colombianos que dicen que no son afín a ningún partido, y esos pues no los podemos sumar en estas cuentas que estamos haciendo. Así que a mí me parece que está parejo. Creo que en el partidor todos arrancan con posibilidad de llegar, unos un poquito más adelante que otros, pero la campaña ya lo definirá. Juan Carlos Rodríguez, politólogo de la Universidad de los Andes, advirtió que ninguno de los aspirantes a la presidencia de la República tiene una mayoría asegurada en el Congreso, por lo que las coaliciones serán casi un hecho. Creo que las elecciones, la campaña electoral para la presidencia está empezando apenas. Faltan todavía 2 meses y eso es un montón, pueden pasar muchísimas cosas. Yo creo que no, es muy difícil predecir con lo que sabemos ahora, con las encuestas que hay hasta ahora o con los resultados de la elección de Congreso, predecir qué va a pasar. Pueden cambiar muchas cosas de aquí en adelante. Es decir, es muy prematuro hablar de coaliciones, de que se van a unir ciertos candidatos, sino hasta que termine la primera vuelta ya se puede hablar de coaliciones. Yo creo que algunos movimientos para acercarse se van a dar ahora, pero hay también, digamos, algunos limitantes legales de quienes se hicieron elegir en consultas. No pueden renunciar a la participación en primera vuelta, entonces seguramente los movimientos se van a dar más claros después de la primera vuelta. Ambos expertos coinciden que no se puede dar por ganador o derrotado a ninguno de los aspirantes y que todo se definirá en la segunda vuelta en un voto finish el próximo 10 de junio. Para Frecuencia Legislativa informó Wilder Luis. Carlos Alberto, el 20 de julio esto va a parecer universidad, porque llegan los primíparos. Sí, señor. A propósito de estas elecciones, como decíamos anteriormente, dejaron muchas caras nuevas que van a tener que enfrentarse a estos veteranos experimentados, a los viejos zorros de la política. Son 113 los representantes primíparos, los nuevones, que nosotros les decimos, y por eso en Frecuencia Legislativa hemos querido conocer un poco más de ellos, conocer de dónde vienen, cuáles van a ser sus propuestas, si han tenido trayectoria política, en fin. Pues Juan Carlos Ortiz se puso en esta tarea y nos tiene a una de las nuevas representantes y además una de las más votadas. Usted debe saber quién es. Sí, señor, Juanita Gobertus,
que es representante a la Cámara por Bogotá, que va a reemplazar a Angélica Lozano, quien se va para el Senado de la República y está respaldada por el partido Alianza Verde. Juan Carlos, lo escuchamos. ¿Qué habló usted con Juanita? A esta hora en Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes, nos acompaña una de las nuevas caras de la Cámara de Representantes y es Juanita Guebertus. Juanita del Partido Verde nos acompaña y vamos a conversar con ella pues en esta mañana. Juanita, muy buenos días, bienvenida a Frecuencia Legislativa, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, un saludo muy especial a toda la audiencia. Me encanta inaugurarme en este espacio, me siento con toda la gratitud de haber recibido un respaldo importantísimo de los bogotanos y por supuesto con toda la responsabilidad y el compromiso para sacar adelante este proyecto. Bueno, Juanita, comencemos hablando un poco de usted. ¿Quién es y la formación académica que ha tenido y un poco la experiencia que le permite llegar a este escaño importante en la Cámara de Representantes? Bueno, yo soy abogada y politóloga de la Universidad de los Andes. Hice una maestría en Derecho en la Universidad de Harvard a través de una beca Fulbright. Y de alguna manera lo que he hecho en la vida, porque así lo ha querido la propia vida, ha sido tender puentes entre quienes piensan diferentes. Yo empecé mi carrera profesional en el Ministerio de Defensa, ayudando a tratar de encontrar puntos de encuentro entre el mundo militar y el mundo de los derechos humanos. Trabajé posteriormente en la oficina del Alto Comisionado para la Paz como coordinadora de justicia transicional y de víctimas, contribuyendo pues a ponerle fin a una guerra de más de 50 años y a garantizar que el acuerdo incorporara el tema de víctimas. Y luego finalmente durante el último año trabajé en el Instituto para Transiciones Integrales, que es un centro de pensamiento basado en Barcelona que asesora países en procesos de transición, y desde allí en los proyectos que yo coordinaba desde Colombia ayudamos a tratar de encontrar puntos de encuentro y de reducir la polarización entre quienes defendieron el no en el plebiscito y quienes defendimos el sí. Bueno, Juanita, y con toda esa experiencia, ¿por qué tienes el interés de llegar a la Cámara de Representantes? ¿Cuál fue esa motivación principal? Bueno, yo vengo como pueden oír más de una lógica académica, de asesoría técnica, pero estoy convencida de que somos justamente los ciudadanos los que tenemos que meternos a transformar la política desde adentro. De lo contrario, si nos quedamos simplemente en la queja, en la indignación, pues difícilmente las cosas van a cambiar, y por eso asumo la responsabilidad como ciudadana de ayudar, de contribuir con mi experiencia, con el conocimiento, digamos, que me ha permitido tener una oportunidad de educación, pues ayudar a que efectivamente las cosas cambien. Bien, Juanita, ¿cuáles son esos retos, esos principales actividades o propuestas que vas a comenzar a llevar a cabo a partir del día 20 de julio? Bueno, hay 3 grandes temas en los cuales yo quisiera trabajar principalmente. El primero, la construcción de paz en un sentido amplio. Colombia ha avanzado mucho con el fin de la guerra con las FARC y en la dejación de las armas, pero los temas gruesos, la paz grande, de reducir la brecha entre el campo y la ciudad, de transformar la manera en la cual luchamos contra el narcotráfico, de reformar el sistema electoral, que pues son todos elementos fundamentales para que el conflicto no se repita, pues están pendientes. Y ahí yo tengo un compromiso de apoyar desde el Congreso esa agenda legislativa que quedó pendiente del Fast Track. El segundo es un tema de seguridad ciudadana. Colombia súper desarrolló su capacidad militar para luchar una guerra, pero no ha hecho lo propio en términos de fortalecimiento de la justicia a nivel local. Lo estamos viendo en Bogotá, se está viendo también en distintas regiones del país con los homicidios de los líderes sociales. Y en tercer lugar, en particular frente a Bogotá, yo sí creo que gran parte de lo que nos ha faltado en la ciudad es una visión de largo plazo. Nos la pasamos tristemente cada 4 años con la elección de un nuevo alcalde que pretende imponer su propia visión de ciudad, cualquiera que ella sea. Por eso mi apuesta es crear Bogotá Región como un nuevo ente de planeación territorial que nos permita tener una visión entre Bogotá y La Sabana, los municipios aledaños de Cundinamarca, que nos permita realmente articularnos en términos de movilidad, gestión ambiental, gestión de riesgo, disposición de basuras, temas trascendentales para la competitividad y la sostenibilidad de la región. Juanita, y finalmente luego de esos retos tan importantes que te propones en la Cámara de Representantes,
¿qué le quitarías al Congreso de la República como nueva cara? ¿Qué le quitarías para que pues pueda funcionar de una mejor manera? Bueno, uno, la impuntualidad. Yo creo que sufriré seguramente con la falta de rigor con los tiempos, pero allá estaré batallando para que seamos juiciosos con los tiempos, para que arranquemos más temprano. Una de las cosas que yo quiero defender como mujer y que ha sido, por ejemplo, algo de lo que se ha defendido ya en Costa Rica, es arrancar temprano las sesiones. No tiene sentido ni para las familias, ni para garantizar que las mujeres podamos participar en política, sesiones hasta las 12, 1 de la mañana. Además, a esa hora la gente ya no está concentrada y se pasan toda clase de micos. Así que uno concreto es que le apostemos a la puntualidad. Por supuesto, hay muchos otros temas, garantía de lucha contra la corrupción, que ha sido una defensa dramática y súper importante del Partido Verde, y allá estaremos defendiendo la consulta anticorrupción, entre otras, para bajar los salarios de los congresistas a la mitad. Pues Juanita Guebertus, representante de la Cámara, nueva cara en la Cámara de Representantes, gracias por acompañarnos en Frecuencia Legislativa y bueno, desde el 20 de julio pues a llevar a cabo estas propuestas. Gracias a ustedes por la invitación. Me alegra que estemos en contacto. Yo le apuesto a un acercamiento en la relación entre los electores y los representantes, así que estaré feliz de estar trabajando constantemente con ustedes en que rindamos cuentas sobre qué estamos haciendo desde el Congreso de la República. Oye, Alejandro, pero también tenemos otra de las caras nuevas en la Cámara de Representantes. ¿De quién se trata? Sí, hablando de novatos y de gente con poca experiencia en el legislativo, estamos hablando de María José Pizarro, que es la hija del ideólogo y máximo comandante del M-19, Carlos Pizarro León Gómez, pues desaparecido violentamente en 1990. María José Pizarro llega a la Cámara respaldada por el Partido de los Decentes. Es activista de la paz y luchadora incansable por la defensa de los derechos de las mujeres. Y en ese contexto, pues nuestra colega Ingrid Neira habló con ella y nos trajo la siguiente nota. Bueno, a esta hora de la mañana nos encontramos con la representante electa por Bogotá, María José Pizarro. Bienvenida a los micrófonos de Frecuencia Legislativa. A ustedes muchísimas gracias por la invitación y bueno, aquí estamos para conversar. Bueno, yo soy una mujer, soy madre cabeza de familia de 2 niñas. He trabajado los últimos 15 años de mi vida en un proceso de memoria, de reivindicación de la figura de mis padres, investigación de la historia reciente de nuestro país. Este trabajo se ha convertido en exposiciones, documentales, libros, actos colectivos de memoria. Los últimos 5 años trabajé en el Centro Nacional de Memoria Histórica y diseñé, coordiné, implementé todo el tema de participación de víctimas, pero también la construcción de memoria del exilio colombiano. Trabajé en la Secretaría de Cultura de Bogotá durante un par de años y bueno, creo que además tengo una muy grande experiencia en el trabajo en los territorios con las comunidades. Bueno, desde tanta experiencia y desde esta trayectoria, cuál sería el aporte al trabajo legislativo que se desarrolla en la Cámara? Bueno, lo importante es que entendamos que las propuestas legislativas, el control político no puede hacerse de manera desconectada con las localidades, con las organizaciones sociales, con la ciudadanía. En ese sentido es recuperar la democracia ciudadana, el sentido de representación y tener un diálogo constante, permanente con las comunidades para poder sacar adelante proyectos, pero también hacer control a las políticas, a las decisiones que los afectan. ¿Cuáles serán los temas principales que se van a impulsar desde su trabajo legislativo? Bueno, por un lado está el tema ambiental. Nosotros estamos con un muy grande compromiso por ser guardianes de los cerros orientales, de la reserva, de los corredores ambientales de nuestra ciudad. También el tema de género es como punto número 1 en la agenda. El tema de la garantía de derechos de las mujeres, retomar el tema de la economía del cuidado, del Sistema Nacional de Cuidado, y bueno, la paridad política de las mujeres en los partidos, en los escenarios de representación. Bueno, un tema de memoria y paz que están estrechamente ligados. Nosotros creemos que la paz no puede hacerse de manera desconectada con la memoria y en ese sentido también estaremos trabajando muy fuertemente el tema. Bueno, representante, para finalizar, ¿qué le cambiaría a la Cámara para mejorar su funcionamiento?
Bueno, yo creo que en el caso de Bogotá tiene que realmente suscribirse una serie de alianzas muy fuertes para trabajar por la ciudad. La bancada por Bogotá generalmente trabaja más en temas nacionales, no está tan concentrado en la ciudad. Nosotros creemos que hay que recuperar el trabajo por Bogotá y en ese sentido las alianzas que podamos hacer no solamente con la bancada de Bogotá, también con la de Cundinamarca serán importantísimas. Bueno, representante, muchísimas gracias por participar de los micrófonos de Frecuencia Legislativa. No, a ustedes muchísimas gracias por la invitación y aquí estaremos trabajando con ustedes. Ingrid, gracias por la información. Qué bueno saber de María José Pizarro, conocerla un poquito a fondo y que ustedes, los oyentes de Frecuencia Legislativa, tengan la oportunidad de escuchar, de conocer las voces que los representarán en el próximo periodo legislativo. Pero también hemos salido a las calles. Frecuencia Legislativa ha querido medir el termómetro y la opinión de la gente y por eso salió al asfalto, salió a la calle, a hablar con el ciudadano de a pie, con el que le duele el bolsillo, para ver qué esperan de estos movimientos políticos y de esta gente nueva que llega al Congreso. Carlos Alberto. Sí, señor, y precisamente Marianela Díaz estuvo conversando con mucha gente, como usted dice, el común, el vendedor, la señora de la tiendita, de la lechería, mi tía, la del supermercado, y esto le contó, porque la gente ya no está comiendo cuento. En Frecuencia Legislativa, Voz Populi, un espacio donde su opinión es importante. Pues uno espera muchas cosas, pero es que como la política está rara y los que suben al Congreso y eso prometen mucho, pero muchas veces no cumplen lo que ellos prometen, ¿no? Pero uno confía, ¿no? Que por lo menos cumplan en cierta parte, en lo más indispensable, ¿no? Los mismos con las mismas. Eso nunca va a cambiar, Madrid. Los intereses del poder que nos gobierna hace 150 años es tan poderoso que siempre van a estar ahí. La revolución llega por ahí en 500 años, porque Colombia es la patria boba. Somos un país muy pendejo, entonces nos van a dominar siempre. Realmente me sorprendieron muchísimo los resultados de la elección, dado que, bueno, pues los más cuestionados, los que están pues involucrados en procesos jurídicos, fueron los más votados. Entonces creo que el nuevo Congreso no representa realmente la voluntad popular. Las diferentes vertientes políticas de izquierda y derecha han quedado bien representadas y yo creo que va a ser un Congreso interesante en la medida en que va a haber un equilibrio de fuerzas. Por ejemplo, el Senado están casi 50-50, entonces pues creo que el equilibrio en las discusiones y en la aprobación de los proyectos va a ser interesante e importante. De todas maneras sí hubo una renovación y entraron unos jóvenes, ojalá que hagan algo. Continuamos en Frecuencia Legislativa. Pueden seguirnos ustedes a través de las diferentes redes sociales. En Facebook, Twitter e Instagram somos @Cámara Colombia. Con el hashtag Frecuencia Legislativa ustedes pueden dejar su opinión y participar interactivamente con nosotros todos los sábados y domingos desde las 6:30 hasta las 7:30 de la mañana en la Radio Nacional de Colombia. Hablemos ahora, Carlos Alberto y Alejandro, de los casos insólitos en la Cámara de Representantes. ¿Qué pasó? Sí, señor, pues Diego y Alejandro, que hay siempre, como sucede en estas épocas electorales, al Congreso llegan personas de todos los tipos, clases, los estratos, las condiciones sociales. Entre los casos insólitos se encuentra el de un zanquero. Estas personas que andan en los palos, en estos... Los artistas callejeros que llaman por ahí. Sí, señor. Llegó uno al Congreso, oriundo del departamento del Santander. También otra cosa insólita que sucedió, Roberto Gerlain, el más veterano de los veteranos, gamonales políticos, conocedor de esto, con trayectoria de más de 40 años en el Congreso. Pero hay que hacer una acotación. Roberto Gerlain se retiró después de que se había inscrito en la lista del Partido Conservador y algunos despistados le pusieron 8.000 votos. 8.000 votos. Ahí va a tener una reposición sin hacer campaña. No, pero es pero durmiendo, es que le sale todo. Durmiendo gana. ¿Ah? Oiga, Carlos Durán nos ha preparado un informe con los temas más curiosos de estas elecciones que nos dejó aquí en el Legislativo. Oyentes de Frecuencia Legislativa, hoy les voy a contar algunas de las curiosidades del nuevo Congreso, que se posicionará el próximo 20 de julio. Escuchen esto, un zanquero sin plata logró ser representante. Sí, así como lo escucharon. Edwin Fabián Díaz Plata fue la sorpresa electoral en Santander. Obtuvo una muy alta votación de 19.953 votos.
Nadie vaticinaba que sacara más de 1.000 votos por su campaña en Sancos. Sin embargo, Edwin de Piedecuesta ya es representante a la Cámara por Santander. Tiene 27 años, es administrador de empresas y se desempeña como perito en finca raíz. Por otra parte, hay que decir que 14 eran los aspirantes pertenecientes a la población LGTBI, que pretendían alcanzar una posición en el legislativo colombiano. Pero solo 2 alcanzaron esta privilegiada posición. Una de ellas es Angélica Lozano, que desde el 2014 era representante a la Cámara por Bogotá. Hoy, con su votación por el Partido Verde, estará en el Senado. Pero el ganador para ser representante a la Cámara por Bogotá fue Mauricio Toro del Partido Verde. Él es politólogo, especialista en innovación y desarrollo. Conozcamos qué fue lo que nos comentó el representante Mauricio Toro. Contento de haber recibido la confianza de cientos de ciudadanos que decidieron ser políticos y en esta tarea de defender la ciudadanía y de trabajar por los emprendedores, pues llegaremos al Congreso con 2 temas muy importantes. El primero de ellos, la defensa de los empresarios, comerciantes y emprendedores. La segunda, trabajar en la reforma estructural del ICETEX para que los colombianos puedan estudiar. Esas serán parte de las banderas que tendremos hoy representando a los bogotanos y a los colombianos. Ahora analicemos cómo estará la participación de las mujeres para este nuevo Congreso. 23 mujeres lograron una curul en el Senado y 29 candidatas llegaron a la Cámara de Representantes. Así, de los 258 congresistas que se posicionarán el 20 de julio, 52 serán mujeres, el 20% del total de congresistas. Hablamos con una de las representantes que se abandera también de los procesos de la mujer. Ella es Margarita Restrepo, del Partido Centro Democrático por Antioquia. Está en nosotras las mujeres que hacemos parte del Congreso de la República, que ocupamos cargos públicos, dignificar nuestra condición de mujer y abrirle espacio a otras mujeres. Y termino con esta píldora. El político Roberto Herling, de 79 años de edad y quien estuvo 48 años en el Congreso, no se quemó. Ni siquiera estaba en la contienda electoral, pero sacó 8.134 votos en las elecciones legislativas del pasado 11 de marzo. Herling sacó más votos que otros 69 candidatos del Partido Conservador, quienes sí estaban en competencia, pero no superaron la barrera de los 8.000 votos. Lo curioso de este caso es que su partido conservador no alcanzó a retirar a Herling como candidato ante la registraduría, por lo que la opción de Herling apareció en el tarjetón. Para Frecuencia Legislativa, informó Carlos Durán. Ahí estaban los datos insólitos, lo que usted no conoce, lo que se da detrás de cámaras en estas elecciones legislativas que dejan un Congreso en un 50% renovado. Alejandro, usted me tenía un dato curioso también de este representante. ¿Quién lo respaldó? Este Sanquero. No, una organización artística de Bosa que fue siempre liderada por Venus Albeiro Silva. Concejal de Bogotá. Sí, actual concejal, pero quien llegó a la Cámara de Representantes y llamó la atención porque él era apoyado por estas organizaciones artísticas a las cuales él les implementa propuestas y los apoya desde siempre. Entonces, desde esa época, fundaciones artísticas, sanqueros, se hacen visibles con congresistas que llegan al legislativo. Alejandro, pues interesante esta información. Vamos a hacer una pausa musical, Carlos Alberto. Ya después de esta pausa hablaremos de los diálogos del ELN, de la entrada en funcionamiento de la Justicia Especial para la Paz. Llega William Rodríguez. ¿Con qué llega, Carlos Alberto? Pues el hombre hoy le metió el diente a uno de los veteranos de la música. Este señor, ¿ya cuántos años debe tener, Alejandro? Alcia Costa. Uy, es una institución, ya da conciertos bastante privados, pero sigue siendo vigente. Su música, creo que tiene más de 50 años de estar haciendo música. ¿Cuál es la música? ¿Cuál es la canción que usted recuerda? La Copa Rota, eso es de Alcia Costa. Sí. Claro. Cante un poquito, Aleja, usted que la pasa así en bares. Que usted no recuerdo exactamente la letra, pero es bastante. Hay otra que se llama La Cárcel de Sin Sin. En una de sus celdas solitarias. Que tiene Factor X bien, Diego. Muy bien, muy bien. Vamos con William Rodríguez, con Alcia Costa, en nuestra nota musical aquí en Frecuencia Legislativa. ¿Qué tal, amigos de Frecuencia Legislativa? El espacio que se transmite todos los sábados y domingos de 6:30 a 7:30 de la mañana por las 51 estaciones de la radio Cadena Nacional de Colombia. Pues bien, como ustedes lo comentaban, mis queridos amigos, Diego Fernando, director de prensa de la Cámara de Representantes, Cabeto, Juan Carlos y toda la mesa de trabajo, pero ese saludo particularmente para todos los oyentes a lo largo y ancho del país. Pues sí, ustedes lo comentaban,
Hoy hablamos de Alcibiades Alfonso Acosta Cervantes. Si lo llamamos así, pues de pronto nadie va a saber quién es. Nació en Soledad, Atlántico, el 5 de noviembre de 1938 y comúnmente se le conoce como Alci Acosta. Pero no te me vayas de la vida. Es uno de los más conocidos compositores y músicos colombianos del bolero. Alcibiades Alfonso Acosta no suena bien, pero Alci Acosta, cualquier colombiano de todas las épocas le reconoce. Su infancia la vivió en la ciudad de Soledad, en el departamento del Atlántico. Luego se trasladó a Barranquilla, donde estudió piano, y luego empezó a trabajar como pianista en varias orquestas locales. Años más tarde tiene la oportunidad de grabar a dúo con el ecuatoriano Julio Jaramillo e igualmente Olimpo Cárdenas. Varias canciones, entre las cuales tenemos una versión, por ejemplo, de Odio Gitano y Dos Rosas. Hizo varias giras al exterior en las cuales visitó países como México, Venezuela, Perú y Ecuador, donde es recordado con gratitud por grabar con Julio Jaramillo la canción Odio Gitano. Cuenta que en el Ecuador, en las cantinas hay rocolas y en cada una de ellas hay al menos 5 de sus éxitos. A propósito de éxitos, algunas de sus canciones más recordadas son Traicionera de Jaime R. Echevarría, El Contragolpe de Miguel Valladares, Si Hoy Fuera Ayer de Edmundo Arias, La Cárcel de Sin Sig, en fin, y su mayor hit, La Copa Rota de Benito de Jesús. Actualmente, desde el 2008, vive retirado de los escenarios y vive en su natal Soledad, ya que esporádicamente brinda conciertos. Ya cumplo 50 años de labor artística como pianista y cantante, ¿no? Porque yo tengo de estar en la música 56 años, porque yo antes de ser pianista y cantante únicamente era pianista, ¿no? Ya de esto hace 56 años. Pero de estar tocando el piano y cantando voy a cumplir 50 años. ¿Y qué te digo? Con lo que he hecho en estos 50 años que voy a cumplir, me ha ido supremamente bien. Uno de sus últimos grandes conciertos lo hizo en El Salvador, en Centroamérica. Alternó con otro muy conocido de nosotros, Leo Dan, que seguramente en programas más adelante tendremos también la oportunidad de conocer algunos datos de su vida. Sigue siendo un ícono de la música romántica y melancólica Alci Acosta, señoras y señores. Así es que, compañeros de la mesa y oyentes, hoy tuvimos la oportunidad de recordar a ese Alci Acosta que para todos nos ha cantado esos éxitos que han enamorado a muchas parejas. La nota musical en Frecuencia Legislativa, hoy recordando a Alci Acosta con William Rodríguez Molina. Feliz fin de semana. Engáñame en la forma en que tú quieras, pero no. Carlos Alberto, llega una de las secciones más aclamadas por los seguidores de Frecuencia Legislativa. Llega Mario Moreno Cantinflas, el Cantinflas de las redes sociales, con todo lo que sucedió en las elecciones a través de Twitter, Facebook e Instagram. Mario, buenos días. Buenos días, Diego Fernando. Buenos días, Carlos Alberto. Bueno, aquí como siempre con nuestros oyentes de Frecuencia Legislativa trayendo lo que se mueve en las redes, Diego. ¿Qué pasó esta semana? Bueno, Diego Fernando, pues vamos a arrancar, pues realmente quiero resaltar un trino, pues que de alguna manera resume lo que vino sucediendo en la jornada electoral y digamos generando alguna expectativa. Nuestro representante de Cambio Radical en su cuenta @chichiquintero dice: en esta nueva agenda legislativa seguiremos impulsando proyectos que generen más oportunidades a los diferentes sectores sociales de nuestro departamento. Y es que Diego Fernando y Carlos Alberto, pues los representantes, en este caso como el doctor Chichi Quintero, que repite, pues promete también con la renovación que ha habido en el Congreso, pues hacer un nuevo periodo legislativo pues favorable para los colombianos. Sí, señor, pues el representante Eloy Quintero Romero, el Chichi Quintero más conocido así con este remoquete, pues él lo que está diciendo es que le fue muy bien en estas elecciones, sacó una amplia votación y lo que está enviando es un mensaje a sus electores, a los que dice que la inversión social va a ser uno de sus puntos a partir de esta nueva legislatura. Y de la misma forma, pues otros representantes se hicieron sentir y digamos que van en la misma línea de poder demostrar en un nuevo Congreso las mejores expectativas conforme a sus políticas individuales.
¿Qué más tenemos en las redes sociales, señor Mario? Bueno, Diego Fernando, pues hay un tema que ha causado bastante polémica esta semana por unas declaraciones que hizo el alcalde Enrique Peñalosa. Algunos dicen que no fue como se dijo, otros dicen que sí. Sin embargo, el tema ha sido muy polémico y frente a esto, Ángela Robledo en su cuenta Ángela M. Robledo dice: delegados de Enrique Peñalosa salen en su defensa por metida de pata en el foro Pro Bogotá sobre referencia Soacha. Recordemos que pues Carlos Alberto, recordemos que lo que se dice es que él hizo un comentario de que Soacha era un hueso que tenía más gastos que ingresos, y pues era exacta. Usted lo ha dicho en una palabra mucho más coloquial, es un chicharrón. Entonces, pues esto ha generado todo tipo de controversias, a la que también Inti Asprilla dice: de nuevo Enrique Peñalosa, con talante inquisidor, desprecia a las comunidades menos favorecidas. También se hizo, sentir frente a este tema. Y Alirio Uribe también, hizo una apreciación sobre el tema, y en su cuenta de Twitter, arroba Alirio Uribe Muhoz, dice: la gente que vive en Soacha lo hace porque políticas públicas son excluyentes, sobre todo en materia de vivienda, como las que aplica Enrique Peñalosa. Los expulsaron de la ciudad, no se puede validar de ninguna manera la discriminación. Pues Carlos Alberto, realmente es complejo, y yo creo que los mandatarios del nivel de Enrique Peñalosa, sea como sea, tienen que tener un poco más de cuidado en sus declaraciones. Sí, señor. Lo que pasa es que hay una propuesta de integrar a Bogotá estos municipios aledaños. Son por lo menos 10, 11 municipios que buscan que los integren a Bogotá, y el alcalde Enrique Peñalosa dice que no quiere que le den solo huesos, sino también carne, que le den sustancia, que aporten económicamente también a la ciudad. Eso fue lo que quiso decir el alcalde Enrique Peñalosa, pero le dieron palo en los medios, también en las redes sociales. Sí, no solamente los representantes, sino también los tuiteros hicieron fiesta con Enrique Peñalosa. Sí. En este caso. Mario, las redes. Bueno, nos pueden encontrar en Twitter en @Cámara Colombia y como Cámara Colombia en Facebook e Instagram. Sí, señor. Muchas gracias, don Mario, por la información. Hablemos rápidamente, Carlos Alberto, de la reanudación de los diálogos con el ELN. Pues después de más de 40 días de estar estancados estos diálogos con el ELN, el gobierno y el grupo guerrillero decidieron reanudar las conversaciones en la sede de los diálogos en Quito, Ecuador. Sí, señor, allí ya se encuentran los jefes negociadores de las partes. Está el jefe negociador del gobierno, Gustavo Blel, también por parte de la guerrilla está Pablo Beltrán. Y recordemos que el gobierno había suspendido estas conversaciones, este quinto ciclo, a raíz de esa violenta escalada que desató el grupo guerrillero a comienzos del año, más de 6 policías en distintos atentados que hicieron también a nivel nacional. Pues ya hay buenas luces en torno a este tema, y Lina Otero nos cuenta más. El pasado 11 de marzo, el presidente Juan Manuel Santos autorizó a su equipo a volver a la mesa de negociación con el ELN, después de que se interrumpió el proceso durante 40 días a raíz de los ataques terroristas perpetrados por esta guerrilla en Barranquilla contra una estación de policía que dejó 5 uniformados muertos. El ELN indicó que acudieron al llamado del presidente Santos para reiniciar las conversaciones, con la convicción que es mejor hacer el diálogo en medio de un cese bilateral y que la agenda pactada hay que desarrollarla con rigurosidad y celeridad. Desde Frecuencia Legislativa quisimos contactar a varios representantes para saber qué opinan sobre la reanudación del diálogo. Telésforo Pedraza, representante por Bogotá. He estado, pues, como siempre, mirando que para el país es más conveniente, independientemente de todos los desafueros, de los errores, de las equivocaciones, de los crímenes, de los secuestros, del haber tomado los niños a la fuerza, de haber secuestrado a las niñas para haberlas convertido en esclavas sexuales de la guerrilla. Sin embargo, yo soy amigo de la construcción de la paz, porque creo que finalmente para las gentes de menores recursos económicos y en general para el crecimiento del país es mejor mirar siempre la construcción de la paz como un elemento sustancial y vital del mejoramiento de nuestra sociedad, que seguir gastando los miles de millones de pesos
que hoy estamos gastando en el acero y en las balas, dentro de las cuales están muriendo tantos compatriotas inocentes. El ELN lo que tiene que hacer con el país y con el gobierno es el compromiso de dejar esas actitudes ciegas, torpes, que no tienen ningún sentido para la ayuda al país de cometer todos estos atentados que afectan el medio ambiente. El poner las bombas en los oleoductos, lo único que están es favoreciendo a todos los que se dedican a ese tipo pues de actividades empresariales. El secuestro, el boleteo, el narcotráfico y todo eso. Ellos tienen que dejar de hacer eso porque así no vamos a construir un mejor país. Carlos Guevara, representante a la Cámara por el partido Mira, opina. Bueno, yo creo que es un momento en el cual el país debe potencializar lo que se logró la semana anterior en las elecciones, donde hubo una elección pacífica. Necesitamos seguir superando los conflictos, y uno de ellos con el ELN. Necesitamos seguir avanzando en una paz territorial, necesitamos llevar inversiones, llevar educación, y evidentemente se requiere poder vencer a esta guerrilla en una mesa de negociaciones. Ese es el mensaje, y esperamos que la guerrilla también, pues esta organización al margen de la ley lo entienda así y deje un poquito su posición intransigente. Juan Manuel Charri, analista político, también opinó acerca del tema de la reanudación de diálogos con el ELN, y esto fue lo que nos dijo. Yo diría que los diálogos de paz con el ELN se tienen que adelantar cuando haya garantías reales de que se tiene una intención cierta de adelantar los diálogos y sin hacer operaciones ofensivas, sino por un cese al fuego unilateral por parte del grupo guerrillero. Parece que no es el momento, que no están las garantías y la coyuntura del final del gobierno no es la mejor. Para Frecuencia Legislativa informó Lina Otero. Lina, gracias por la información. Carlos Alberto, llegamos al final de Frecuencia Legislativa en este sábado. Se nos acabó la hora que nos dan de programa. Mañana los estaremos informando con más hechos y más noticias relevantes aquí en la Cámara de Representantes. Llega Voces del Senado con Marisa Pardo y todo el equipo para informarles todo lo que ocurre